Centro. Fue un triunfo que se cerró en la primera mitad, 4-0. Hoy el Paris Saint-Germain es el mejor equipo del mundo para alcanzar esta casi perfección futbolística en el funcionamiento. Me gustaría saber cómo son los momentos de estrés quizás cuando se exige tanto al jugador para alcanzar algo tan bueno, ¿no? Bueno, creo que es evidente que nosotros estamos en una temporada histórica en nuestro club y pretendemos alargarlo en esta competición. Vamos a estar ya en cuartos de final, en el que solo habrá 8 equipos, y nuestro objetivo, evidentemente, es intentar llegar lo más lejos posible y estar en disposición de luchar por el título, pero para eso todavía hay que superar 2 eliminatorias. Creo que la temporada está siendo muy larga, es evidente para todos los equipos, pero la motivación de esta competición está ahí para todos. Salió para Teis Sport Argentina, te reencontraste con Leo, ayer hablaste de tu relación con él, de que te gustaría volverlo a dirigir. Pensando dónde sería ese reencuentro, ¿te gustaría volver a verlo a él jugando en Europa? ¿Cómo os gustan las películas y demás? Tendrá que contestarlo si Leo quiere jugar y dónde quiere jugar. Ha sido un partido muy especial por volver a reencontrarme con personas con las que hemos compartido muchas cosas, muchos éxitos, también fracasos, como es normal dentro del fútbol profesional, pero ha sido un partido en lo emocional, diría perfecto, poder saludar a jugadores antes y después del partido, poder, algunos ya no jugadores sino entrenadores como Mascherano, y creo que el partido en ese sentido ha sido perfecto para mí. Hola, señor Enrique, Zach Louis de RG. Tú llevas 17 años entrenando, pero creo que podemos decir que los 2 mejores equipos que has entrenado son este Paris Saint-Germain y también aquel Barcelona que ganó el triplete, que tenía Mascherano, Messi, todos esos que estaban hoy en la cancha. Me gustaría saber si pudieras hacer una comparación entre este equipo de veteranos de Barcelona y este equipo más joven. ¿Cuáles son las diferencias? Y también, ¿cuáles son las diferencias entre el Luis Enrique de 2015 y el Luis Enrique de hoy? Muchas gracias. Mira la diferencia, ¿dónde está? Mira. No, ya lo sé, que vosotros qué creéis. No, la mayoría estáis más gordos, vosotros. Yo sigo en mi peso, pero tengo pelo todavía, arrugas. Como no conoces mi historia como entrenador, el mejor equipo que entrené, o al menos con el que yo más disfruté, fue el Barcelona B. 3 años estuve en el Barcelona B, fueron mis 3 primeros años como entrenador. Ese para mí fue en el equipo en el que mejor me sentí, en el que más aprendí, en el que pude desarrollar lo que yo quería ser como entrenador, sin tener todavía experiencia. Ese no lo conociste, ese también jugaba muy bien a fútbol. Profe, felicidades por el triunfo. Alexis Padilla de TUDN Radio. Su equipo jugó con mucha intensidad el primer tiempo, profe. ¿Cree usted que el segundo tiempo se cayó su equipo, bajó la intensidad o qué pasó? ¿O fue el rival que se plantó mejor? Y la otra, profe, el rival que podría salir puede ser un equipo europeo, que puede ser el Bayern Múnich, o puede ser un equipo brasilero. ¿Tiene alguna preferencia? No, ninguna preferencia, como es lógico, porque luego nunca sabes lo que va a pasar en el fútbol. Yo creo que son 2 grandes equipos. Flamengo ya lo hemos analizado, lo hemos visto jugar y tiene mucho nivel. Bayern de Múnich, solo hace falta decir el nombre para saber a qué nos podemos enfrentar. Que gane el mejor y intentaremos afrontar ese partido. ¿Y qué me has preguntado lo primero? El equipo suyo jugó mejor el primer tiempo, pero el segundo tiempo... Sin ninguna duda. El resultado para mí ha condicionado, pero es un claro ejemplo de... Primera parte, creo que hemos sido absolutamente dominadores del juego, prácticamente no hemos concedido ninguna ocasión. La segunda, no sé si por el resultado o por mérito de Inter Miami, ellos han podido conectar sus jugadores que todos conocemos, Jordi, Busi, Leo, Luis, Allende y todos los jugadores que tienen, Redondo, y hemos tenido problemas. Nos han generado más ocasiones de lo habitual, y eso significa, para jugar al máximo nivel hay que estar concentrado todo el rato, y especialmente cuando juegas contra jugadores de este nivel técnico que creo que en la segunda parte nos han puesto en dificultad muchas veces. Hola, profesor, buenas tardes. Gilberto Galván para Once Diario. A ver, en el fútbol actual no hay tiempo para los procesos. A 2 años casi de su llegada al Paris Saint-Germain y con el asentamiento del modelo de juego,
busco el entendimiento al preguntarle. Todos sus futbolistas manejan el control al pie dominante y al pie no dominante para poder girar y entre otras cuestiones que maneja su equipo. ¿Esto parte del proceso diario del día a día o va también de la formación que han tenido y por ende el scouting que ustedes han realizado para los fichajes? Bueno, esa es la teoría. A la práctica te puedo decir que creo que el 70% de mis jugadores puede mejorar su pierna no dominante. 70%. O sea que fíjate si tenemos trabajo. Hugo Condés, para Onda Cero España. Quería preguntarte, ayer en la previa decías que hay que ser rápido, que no te puedes quedar dormido porque cualquiera te puede complicar en el fútbol. ¿El partido que tuvisteis contra Botafogo sirvió para esa frase ponerla en el contexto? Porque jugasteis muy bien contra el Madrid, hoy habéis jugado muy bien. ¿Esos son los partidos que tienen que despertar al futbolista de los peligros? Gracias. No, la verdad es que no. Yo creo que hoy Inter de Miami ha intentado jugar con sus cartas, que es tener el balón, han intentado salir jugando desde atrás, han utilizado muy bien algunas veces el balón largo desde portero para Luis y jugar un segundo balón. Creo que hemos estado muy bien en ese nivel defensivo necesario para recuperar rápido el balón, porque si dan 3, 4 toques y reciben el balón sus jugadores de calidad, íbamos a tener muchos problemas. En la primera parte hemos podido anularles prácticamente desde el inicio, pero la segunda ha sido totalmente diferente. El partido de Botafogo es un partido de un equipo encerrado atrás en su área, al borde del área, un escenario que conocemos a la perfección. La mayoría de mis equipos siempre han sido dominantes y es un escenario que conocemos, pero siempre es difícil. Combatir a un equipo que se encierra, que defiende bien con 10 jugadores, 11 con el portero cercano a su área, es siempre muy difícil encontrar esos espacios, pero hoy creo que se ha visto dos equipos que intentaban jugar bien a fútbol, Inter de Miami que juega muy bien a fútbol, pero que les hemos controlado muy bien esa primera parte, en la segunda nos ha costado más.